sana y razonable, etcétera. Por allí que no hemos... Así no. Señalaban muy bien. Entonces, yo quería saber si lo que es la sentencia suprime universalmente las cláusulas suelo o las que son transparentes, las que son señaladas, no. A ver, muy bien, agradezco esa cuestión. Luego la indemnización, no sé si incluiría también intereses de los... Eso siempre, por supuesto, los intereses siempre, pero contesto a las dos cosas porque no he contestado antes. A ver, el Sabadell es el último de la resistencia del engaño, pero está pasado de rosca. Se ha pasado 17 pueblos con esa posición que mantiene hasta ahora y expresa una situación mala del propio banco. Ellos sabrán por qué, yo no quiero denigrarles ni tengo nada contra ellos, más que se resistan, porque esa discusión de si las habían comercializado bien la resolvió ya el Supremo en mayo de 2013 y la clavetea de nuevo el Tribunal Europeo, que ya tenía esa doctrina. Tenía la doctrina de la doble transparencia, el doble control de transparencia, un concepto jurídico importante, aunque sea concepto. ¿Cuál es? En España ese banco y otras empresas dicen solo que la hemos vendido bien las preferentes, hemos vendido bien las subordinadas, hemos vendido bien, hemos informado. Pues bueno, el Tribunal Supremo en mayo de 2013 ya... siguiendo las doctrinas europeas y ahora el propio Tribunal Europeo, dicen, bueno, no es suficiente y no se discute si le informaron bien o no. Eso ya no se discute hace mucho tiempo. El Sabadell ahí está completamente, demuestra ser un banco del siglo XIX. Yo creía que era más moderno, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué? ¿Qué es el doble control de transparencia? Que ese primer control, que efectivamente los bancos no deben engañar, deben de informar bien las empresas al consumidor cuando le venden algo, ese primer control de transparencia, no engañar, informar bien, no es suficiente, como en el caso de las cláusulas suelo, sino que el producto, la cláusula suelo, el producto en sí mismo, era ininteligible. De hecho, hay afectados jueces, abogados, ingenieros. A mí no, porque ya no tenía hipoteca, pero a estos jóvenes seguramente, aunque sean dirigentes de ADICAE, podrían haberles engañado en un primer momento. Después ya, ahora creo que a nadie. Es decir, ¿por qué? Porque el producto en sí mismo, cláusula suelo, decían que era un seguro, decían que era todo falso. Era todo falso. Y el producto, claro, ¿era legal? Sí. ¿Podía ser legítimo? No. Vendido masivamente, lo mismo que las preferentes. ¿Son legales? Sí, en todos los países. Ahora, a una masa de 1.300.000 familias que les vendieron preferentes o subordinadas, eso era un fraude en todas las de la ley, porque por más que algunos como el Sabadell digan, no, nuestros empleados le informaba bien la cláusula suelo, no podía entender el consumidor el concepto cláusula suelo, que era un concepto suelo, techo, habéis oído muchas cosas, pero el Sabadell sigue empecinado ahí. Bueno, pues tendremos que o señalar a sus abogados o a sus dirigentes, o decirles, retarlos vosotros, que discutan con nosotros públicamente, o con los magistrados, etcétera, que lo haremos, ¿verdad? Y esto queda claro, no hay control de transparencia de verdad. Ese segundo control que tienen que tener todos los productos financieros y en general todos los productos vendidos a los consumidores. No se les puede vender algo, primero no engañándolos, pero además algo incomprensible, algo desequilibrado también, como era esto, que era solo a favor de una parte, etcétera. Todos los que tengan una cláusula suelo pueden aspirar a reclamarla. Todos, incluidos aquellos que les han engañado por segunda vez, les han cambiado la cláusula a fijo, les han bajado la cláusula del 4,5 al 2 y por tanto, como están los tipos de interés todavía en negativo el Euribor, les están estafando claramente y seguramente los tipos bajos en España van a continuar y por tanto esa fórmula fue un nuevo engaño.
etcétera. Pueden todos y deben todos. Bueno, y ya discutiremos. Y el que esta mañana me ha preguntado en la cafetería que no había reclamado, que esperaba que se lo dieran, hay que decirles que no bastará con quedarse, porque la banca no se los dará. Incluso ya hemos visto antes que seguramente ya pondrán obstáculos y confiarán en una cosa que tenemos los consumidores y usuarios españoles, que es demasiada credulidad a lo que nos dice un director de sucursal bancaria, un vendedor de Iberdrola o de cualquier entidad así, o de telefónicas, etcétera. Y quien haya negociado ya después de la sentencia del Supremo y tenga ahora unas nuevas condiciones, podrá y deberá reclamar. Quien haya negociado por casualidad, porque estaba inerme y ahí la banca negociaba en falso, imponía condiciones, y por tanto, y hay muchos ya que tenemos, aparte de los que están aquí, que creo que estarán en la macrodemanda algunos, podrá negociar. Creo que hay una compañera por aquí que creo que ya se la han resuelto, pero no sé, sin devolución, etcétera. O sea, hay muchísimas condiciones. Todos esos tienen que reclamar, porque la sentencia europea, solo el comunicado de prensa del tribunal, que es, digamos, ya es muy claro en sus argumentos, lo vamos a difundir por todos los lados, lo vais a difundir vosotros, es clarísimo y contundente en todos los extremos. No habría protección de los consumidores si no se admite esto, no valdría para nada la legislación protectoras, sería papel mojado. Es decir, que ahí es tan contundente la sentencia, y os remito a los comunicados a los que no seáis de derecho, porque en realidad en la sentencia habrá cuestiones más complejas, pero precisamente por eso la transparencia del Tribunal Europeo ha sido hacer un comunicado que podría ser un artículo vuestro en cualquier medio, bastante inteligible para cualquier consumidor. Reclamar, 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 esa es la norma. Y la banca, cambiar de actitud, cambiar de actitud, cambiar de actitud con sus consumidores. Sí. ¿Cuántos hipotecados han recibido ya lo cobrado de más? Lo cobrado de más. Total, solo algunos pocos que un juez les otorgó, y en algunos casos con sentencias recurridas, ¿no? Pero fueron esos jueces a los que yo he homenajeado hoy, que se atrevieron incluso a llevarle la contraria al Supremo, etcétera, o ellos por sí mismos interpretaron estas doctrinas, ya adelantándose al Tribunal Europeo, incluso al Supremo. Unos pocos. Yo creo que ahí no serán muchos, porque hasta mayo de 2013, bueno, la primera sentencia, BBVA, Cajamar, Cajas Gallegas, se hizo en mayo de 2013. Esos desde entonces ya no tienen, ni han cobrado, pero en aquel momento no le reconocieron hasta su final de contrato. El BBVA y estos bancos de la primera sentencia querrán decir que ya se acabó, que hace 3 años, etcétera, pero todos los abogados que yo conozco dicen que tienen que reclamar, aunque, insisto, probablemente no reclamarán. Y luego quedan los suspendidos, que no han cobrado nada, los que tienen suspendida. No, estamos hablando de 3 millones, por ejemplo, de hipotecas con cláusula suelo con estas circunstancias. Casi 1 millón BBVA, Cajamar, Cajas Gallegas, casi 1 millón. Por ejemplo, ya casi un 20%, 30%, entre el 20 y el 30%, cobraron o dejaron de tener cláusula suelo en mayo de 2013. Y así sucesivamente hasta 3 millones, hasta los últimos. El Sabadell, que se ha nombrado, el Popular, pues el número estimado, el Sabadell a lo mejor tiene 100.000 porque heredó la CAM. En las fusiones, algunas de las entidades, como se fusionaron después, la Caixa heredó Cajasol, Caixa Girona heredó, quiero decir, se absorbieron. En el caso de varias entidades que se fusionaron, alguna de las entidades matrices tenía pocas cláusulas suelo o
las había resuelto, pero de pronto las otras, por ejemplo en Bankia, Bankia no tenía cláusula suelo en sus hipotecas. Caja Madrid, perdón, sí. Bankia sí, cuando se le sumaron las otras 6 cajas. Bancaja, etcétera, que estaba llena. Sí. Caja Segovia, sí, todas. Tenía. Las otras 6 cajas tenían todas, y entonces Bankia pasó a tener cláusula suelo. Y dada la resistencia de los bancos de la que habla, ¿cuándo calculan que podrían empezar a...? Bueno, la resistencia de los bancos no va a impedir nada, estoy seguro, estamos seguros, absolutamente seguros. La sentencia es inapelable, clarísima, pero ahora es los mecanismos de que el Supremo ya tenía paradas sentencias, lo dijo hace unos meses, hasta 12 sentencias. El 12 de abril lo dijo, que paraba de las sentencias. Sí, paró, y no sé cuántas tiene allí, alguna de ADICAE también, de alguna de las agrupadas, pero ahora empezará, se esperaba hoy, yo creo que en enero, seguramente, incluso a lo mejor si son todas iguales, sacará un par de ellas, y en el momento que lo diga el Supremo ya están obligados todos los tribunales españoles, y por tanto se supone que esta sentencia acelera totalmente todos los plazos de resolución. Y yo te vuelvo a insistir, claro, vosotros queréis ver, ¿y qué harán los tribunales? He nombrado a una entidad que me ha felicitado ya esta mañana, muy grande además, que quiere ya hablar para resolverlo sin juicios y sin nada. Esperemos que todas lo hicieran, que resolvieran el problema con sus clientes, con las organizaciones representativas, porque de uno en uno sería muy malo, porque eso ya ha sucedido. Han estado desde mayo de 2013 algunas entidades, insisto, creo que lo tenemos muy demostrado, lo hemos dado a la prensa y a los medios hace varios meses, numerosos engaños de nuevo, que aunque les hayan engañado, era la pregunta, que vengan, que reclamen, porque un nuevo engaño sobre el engaño anterior será fácilmente resoluble. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo una pregunta que no me han resuelto nadie. En este país, ¿quién es el dueño del suelo? Dígame usted. Bueno, esa cuestión, hablamos después, el dueño del suelo u otras, es uno de los afectados. ¿Eres afectado de cláusula suelo o de...? Bueno, digamos, el problema del suelo como fondo y otros muchos de la situación bancaria y de la vivienda en España y de las hipotecas sería mucho más complejo. Yo insistiría en que la propuesta que ha llevado ADICAE la semana pasada al Gobierno y a los grupos parlamentarios recogía el fondo de esta sentencia, a ver si se consagra ya directamente en la legislación española, y los consumidores y usuarios españoles para todos los campos tenemos una protección mayor, que creemos que eso es lo histórico de esta sentencia, y he citado a algún magistrado que ha sido un poco el avanzado que ha defendido esta doctrina en España. Muchísimas... adelante la... Hablaba de reticencia de algunos bancos para aquellos que, a pesar de que el Supremo cambie la sentencia, ¿van a tomar alguna acción para aquellos que no quieran pagar inmediatamente o se va a volver a prolongar en el tiempo? Y concretamente, a raíz de la pregunta de la compañera, ¿para cuándo cree que va a haber respuesta para esos 15.000 personas que están en la demanda colectiva? Están en marcha ya, lo ha dicho el abogado, el recurso de apelación, y en cualquier momento la Audiencia Provincial de Madrid tendrá la macrodemanda, esperemos que pronto, y en el momento que el Tribunal Supremo de las sentencias europeas cambie su anterior de 13 de mayo, que lo hará muy pronto, las audiencias provinciales tendrán que, y todos los jueces en España pasarán a aplicar. Nos obligarán a los usuarios incluso a esperar 3 meses, 5, 7, podrían judicialmente. No se van a librar, pero creemos que después de esta batalla y de las batallas que ha habido con los desahucios, etcétera, y de las objeciones europeas, creemos que resistirse sería demostrar que están muy mal, que son unos empecinados, que no quieren quedar bien con su clientela. Pero banca que no quiere quedar bien con su clientela, que después de este fraude, que podrían ganárselos, diciendo, oiga, se ha acabado ya el problema, en España empieza una nueva actitud de la banca. Ahí ya veremos, pero judicialmente tardaríamos muy poco. Esperemos que no
se empecinen, no se resistan a la justicia y empiecen una nueva época. Yo creo que la mayoría va a ceder. Y si alguno no cede, está claro que con esta sentencia europea y las que va a haber del Supremo inmediatamente, creemos, tiene que ser una cosa muy rápida, aunque para tranquilidad han ganado todos los consumidores, se va a aplicar. Si a unos les tarda por empecinamiento o torpeza de algunas entidades, les puede tardar 3 meses o 6 meses, pero muy poco, es decir, se han acabado las cláusulas suelo en España. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un saludo si todavía están... Muchas gracias.